promedio, es decir, sacando las ráfagas para que se entienda, de 83 kilómetros por hora en la capital salteña, es decir que en zonas de montaña puede haber sido aún mayor. Imagínense que el aire está seco, completamente seco, no hay vapor en el aire, vapor de agua, con lo cual los incendios, además favorecidos por el continuo ingreso de aire, con vientos muy fuertes. Si las condiciones se mantienen así, son incendios imposibles de apagar, y no importa lo que se encuentre en el camino. Obviamente esto es un fenómeno que tiene cierta duración. Nos referimos al viento sonda básicamente cuando el aire, desde el lado de Chile, para que lo entiendan, cruza la cordillera de los Andes, pierde su humedad en la ladera oeste, en el lado chileno de la cordillera de los Andes, y una vez que comienza a descender del lado argentino, al forzar la atmósfera, el descenso del aire del lado argentino, seca mucho el aire, esa compresión, ese descenso brusco de la masa de aire que atraviesa la cordillera. Recuerden, perdió la humedad en Chile y baja completamente seco, y por la compresión que sufre al llegar a los niveles más bajos del lado argentino, se calienta muchísimo, y por eso es abrupta la llegada de aire. Imagínense que a las 11 de la mañana tenían 25 grados del lado salteño y 50% de humedad. Una hora y media después, 0% de humedad. Claro. Y temperaturas de 33, 34 grados, con vientos de más de 80 kilómetros por hora de manera promediada. Por eso, para nada llama la atención los 140 kilómetros por hora de ráfagas. El incendio sea imposible de extinguir, ¿no? Por lo menos hasta que el fenómeno de viento sonda no se acabe. Era perfecta la imagen hace 3 o 4 segundos de este video, que después lo vamos a repetir, porque se observa en el cielo un corte de la nubosidad. ¿Ven encima? ¿Ven sobre la montaña? Típico también de este tipo de fenómenos. Las nubes se forman del lado argentino, ahí está perfecto, se observa. Las nubes se forman, Santi, del lado argentino, la nubosidad, del lado chileno, y cuando pasa la zona más alta de la cordillera, se produce un corte en la nubosidad. Sí. Y es muestra de que el aire empezó a descender, se calentó, se secó y evaporó las gotitas de nube. ¿Y los focos están de este lado de los cerros o también del otro lado? Bueno, sí, en realidad hay que ver si qué le dio inicio, ¿no? Seguramente tiene que ver con la mano del hombre en estos casos, porque agua, no es solo el viento. Hay gotas de agua que concentren los rayos del sol y comienza el incendio, no hay actividad eléctrica, así que seguramente tenga que ver con el efecto. Pero son focos distintos, José. Sí, está bien. Imagínate que con esa humedad que hay, casi nula, 0% de humedad estamos hablando. Nunca lo tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, para que lo entiendan. Claro. Son valores de humedad tan bajos que solo se dan en la cordillera en estos casos, en el caso en el que el aire ha perdido toda la humedad del lado chileno y forzado y calentado del descenso del lado argentino, se seca muchísimo y se calienta mucho también, y además baja con una velocidad muy alta, casi con la velocidad que tenía en las zonas más altas de la montaña, para que lo entiendan, que no es lo habitual. Siempre cuando desciende del lado argentino pierde velocidad o no logra llegar a las ciudades, a las zonas más bajas del lado de la precordillera. Déjeme aclarar que había un aviso del Servicio Meteorológico Nacional por la posibilidad de viento sonda. Vale la pena destacarlo, desde bien temprano estaba el aviso para la precordillera de Jujuy y de Salta.